Quiero que disponga su corazón para adorar a nuestro Rey. Diga al Espíritu Santo: tú eres el Señor de esta casa. Ya te alabamos, Señor. Tu nombre. Derrama de tu presencia en este lugar, porque tú dijiste: cuando dos o tres estamos congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. A tus Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. A tus pies. Bienvenido, 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 Espíritu de Dios. Dile bienvenido. Amén, Señor.
Te adoramos, Señor, en esta mañana. ¿Cuántos vienen con gozo? ¿Vienen con gozo, con alegría? Dile a tu vecino: yo soy libre. Yo soy libre porque Dios me hizo libre. Te damos gracias, Señor Jesús. Vamos todos con sus palmas. Vamos a declarar esta mañana nuestra libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Dios. Podemos sentir tu río, podemos sentir tu gozo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Así lo declaramos esta mañana. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Vamos a decirle: libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Somos libres. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Ven, Señor, somos libres en ti, Señor, para adorarte, exaltarte y glorificarte. Solo tú eres digno de nuestra alabanza, Dios. Gracias, Señor. Oh, te adoramos.
Santo, tú eres todo lo que yo necesito. Ciérrale tus ojos, dile: Señor, venimos con este espíritu de agradecimiento delante de ti. Padre, tu pueblo en el desierto, tú eras su sombra, y en la noche tú eras su calor, y cuando tenían hambre tú eras su pan, cuando tenían sed tú eras sus aguas. Así eres tú, Señor, para nosotros. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu de Dios, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla, Dios, ya estoy amarte. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Refina, Dios, mi corazón, purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Sopla y en la adoración tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla y los que redimió profetizarán con tu aliento, Dios. Sopla, sopla y sopla y en la adoración tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, un viento fresco, fragancia del cielo. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven, Espíritu,
Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, cántale, ven Espíritu, te adoramos Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. La lluvia del Espíritu se mueve aquí. La lluvia, la lluvia, la lluvia de su Espíritu. Recibe de su presencia. Yo veo la lluvia que cae a su pueblo. Llegó la gloria del Señor. Aleluya. Llegó la gloria del Señor, llenando este lugar. Vamos a cantar. Llegó la gloria del Señor. Llegó la gloria del Señor, llenando este lugar. Tu reino está aquí, cambiando la atmósfera y sobre el Rey de Gloria entrará. Tu reino está aquí, cambiando la atmósfera y sobre una nube. De gloria entrará. Llegó la gloria del Señor. Llegó la gloria del Señor, llenando este lugar. Llegó la gloria. Llegó la gloria del Señor. Recibe, recibe, recibe. Llegó la gloria del Señor, llenando este lugar. Llegó la gloria del Señor. Llegó la
disfruta, disfruta, disfruta. Llegó la gloria del Señor. Llegó su gloria. Llegó la gloria del Señor, llenando este lugar. Respondemos. Llegó la gloria del Señor. Respondemos a su presencia. Respondemos. Llegó la gloria del Señor. Llegó. Hoy vamos a hablar sobre la unción. La unción es algo tan importante. Siempre había una ceremonia en el Antiguo Testamento donde se ponía aceite, un aceite perfumado, un aceite especial que se escogía y que se preparaba como había indicado Dios. Ese aceite se derramaba sobre las personas que eran apartadas para una función para Dios. Entonces se ungía a esas personas para esa función y era algo externo de algo que Dios estaba haciendo internamente. Internamente lo que Dios hacía es que Él daba su Espíritu Santo y capacitaba a la persona para la función específica. Se ungía principalmente a 3 personas: al que iba a ser profeta, al que iba a ser rey y al que iba a ser sacerdote. Entonces se le ungía para que Dios le diera su presencia, su poder, su sabiduría. El Espíritu Santo se derramaba sobre esa persona y esa persona actuaba. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era en la época antes de Cristo, porque después de Cristo la unción viene en todos los que recibimos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros para que nos capacite para lo que vamos a hacer. Entonces, ¿a quién se ungía? Se ungía a los sacerdotes. ¿Qué era el sacerdote? Porque vamos a ver sacerdote, profeta y rey. Pero ¿qué era la función? El profeta era aquel hombre que recibía la voluntad y recibía la dirección de Dios para el pueblo. O sea, era la voz de Dios, era la voluntad y la dirección de Dios. ¿Qué era el sacerdote? El sacerdote tenía otra función, era una función de intercesión. Era el que Dios disponía para que abogara, para que defendiera, para que intercediera al hombre delante de Dios. Intercedía por el hombre. ¿Y quién era el rey? El rey era el que tenía la autoridad y el poder dada de Dios para juzgar, para gobernar, para administrar al pueblo y para llevarlo a la batalla. Era el que defendía al pueblo, el que iba delante de Dios en las batallas. Entonces, cada uno de ellos tenía una unción especial. El rey tenía una unción de poder y de autoridad. El sacerdote tenía una unción de amor y de intercesión. Y el profeta tenía una unción de sabiduría y de revelación. En Jesucristo la unción, Jesucristo era Dios, vino y se hizo hombre y anduvo en nosotros. Y Él fue lleno del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús, Él se despojó de su deidad. Y Él todo lo que hizo como hombre, lo hizo en su función de lo que el Espíritu Santo le daba. O sea, Él fue ungido por el Espíritu Santo. Él todo lo que hizo aquí en la tierra lo hizo como hombre, porque se despojó de su deidad. Entonces, Él recibió la unción cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista y fue llevado al desierto. En el desierto estuvo en una lucha espiritual por 40 días en ayuno y tuvo un enfrentamiento con Satanás. Cuando Él volvió, Él llegó lleno del Espíritu Santo, ungido del Espíritu Santo. Él cumplió
porque proféticamente estaba establecido que iba a venir un Mesías, un ungido de Dios, que iba a tener estas tres funciones: un perfecto rey eterno, una función de rey eterno para siempre, una función de sacerdote, pero eso es una función sacerdotal eterna, que iba a interceder eternamente por nosotros, y una función de profeta, el cual nos iba a dar sabiduría, inteligencia y revelación en el conocimiento de Dios para cada uno de nosotros. O sea, Él tuvo estas tres dimensiones de unción. Y estas dimensiones de unción son las dimensiones de unción de Cristo, porque Cristo, la palabra Cristo, la palabra Mesías y la palabra ungido es lo mismo. O sea, Cristo es ungido en griego, Mesías es ungido en hebreo y ungido es en español, ¿verdad? Entonces, todo significa lo mismo. Cuando nosotros decimos Jesucristo, nosotros decimos una cosa tremenda, ni cuenta nos damos, pero estamos diciendo algo grandísimo, porque decimos Jesús es Yeshua, y Yeshua significa el Salvador. Entonces dice, y Cristo es ungido. Entonces Yeshua es Jehová salva, y Cristo Mesías. Entonces, cuando decimos Jesucristo es el Salvador que vino como ungido de Dios, o Jesús o Dios salva por medio de su ungido. Esa es la palabra cuando decimos Jesucristo. Entonces, esto estaba anunciado, esto estaba profetizado, esto estaba dado desde los tiempos antiguos. Entonces, la unción es muy importante. Cuando la primera predicación que nuestro Señor Jesucristo habló, Él dijo que Él era el ungido de Dios. Y dijo lo que Él iba a venir en su primera predicación. Cuando Él regresó del desierto, dicen que regresó en el poder del Espíritu Santo. Él ya llegó lleno de la unción del Espíritu Santo. Con estas tres unciones, la unción de profeta, la unción de sacerdote y la unción de rey. Y en su primera predicación lo dijo: el Espíritu Santo me ha ungido. Dice, está en Lucas 4, del 16 al 21, dice: y vino a Nazaret, donde se había criado. Lucas 4, del 16 al 21. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, Isaías 61, para que todos lo sepan, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí viene, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Que van a ser más pobres todavía? Que su propósito, que su destino va a cambiar. Buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias a los que están quebrados, a los que están en bancarrota, a los que están con presiones económicas. Vino Él a traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados del corazón. El corazón es el lugar de las emociones. A los que tienen sus emociones lastimadas, a los que han sido dañados. Vino a sanarlos. Vino a pregonar libertad a los cautivos, a los que están atados con drogas, a los que están atados con vicios, a los que están atados con problemas de carácter, con ira, con inmoralidad, atados por las ataduras de Satanás. Vino a deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Vino a deshacer la iniquidad familiar. Y vista a los ciegos. Vino para darnos, para que nosotros pudiéramos ver. Diga, vamos a ver. Porque Dios nos va a dar unos ojos espirituales. Él nos da vista espiritual para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Él despierta nuestra vista espiritual
para que nosotros podamos ver el propósito y la voluntad de Dios y la revelación del conocimiento de Dios para nuestras vidas. Y dice, y a predicar el año agradable del Señor, a traer las buenas nuevas de que nosotros somos libres de todas estas obras que la carne, que Satanás, que el mundo ha hecho de nuestras vidas. Vamos a ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, es hoy cuando se cumple esta escritura delante de todos nosotros, porque Dios nos ha ungido, porque la unción es para sus hijos. La unción de Cristo es estas tres dimensiones. Hay muchas dimensiones de la unción, pero vamos a ver estas tres: la unción de rey, la unción de profeta y la unción de sacerdote. Pero antes de entrar en la unción es muy importante tener la unción, porque la unción nos trae y nos libra del yugo de Satanás, no a los que es anunciada la unción, sino al que la tiene. Si nosotros recibimos la unción, nosotros los primeros libres y que vemos y todos somos los que recibimos la unción. Entonces, lo primero que hace la unción es romper el yugo de pecado. El pecado que nos ata, que nos tiene cautivos, el primero que es liberado es el que recibe la unción. Dice en Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la especialidad, que a veces trabajábamos hasta 2 días así, seguiditos, en la sala de partos. Les decíamos que era un trabajo de mucha tensión y de mucha emoción. Era un drama, era adrenalina pura. Y después de estar 24 horas parado y trabajando y en gritos y sangre y chillidos, y bueno, era algo súper emocionante. Ver cómo nacen los niños es algo precioso, pero es muy, muy angustiante porque la responsabilidad es doble. Es la vida de la mamá y la vida del bebé. Entonces la carga emocional. Entonces yo sentía como si tuviera, al segundo día, como si tuviera un perro, un Doberman, uno de esos perros grandes, aquí agarrado, aquí en el cerviz. Aquí sentía y les decía yo, siento como si trajera un perro aquí que me trae, y me sentía, era un dolor en el cerviz. Y cuando ya terminaba la guardia, me tomaba un desinflamatorio y descansaba, sentía como era libre. Dice la palabra de Dios que el yugo del pecado es igual. Es como si tuviéramos un yugo, una madera, como los toros que trabajan en el arado, que tienen la madera esa pesada. Pero dice que cuando recibimos la unción, nosotros somos libres de la carga que Satanás puso, del pecado sobre nosotros. Porque el pecado, hermanos, nos da una carga de culpa, de vergüenza, de dolor, que somos libres por medio de la unción. Porque el Espíritu Santo, lo primero que nos hace es darnos el poder para ser libres del pecado. Nos da el poder para hacer morir el pecado en nosotros. La unción nos quita el yugo, se pudre, se desbarata el yugo dentro de nosotros. Nosotros vemos en Romanos 8:13 como el Espíritu, nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos, humanamente no es posible, pero el Espíritu de Dios sí lo puede hacer. Por eso dice en Romanos 8:13,
porque si vives conforme a la carne, morirás. Quiere decir, morirás espiritualmente. El hombre que vive en el pecado está muerto espiritualmente, aunque camine, coma y hable como perico, está muerto, espiritualmente está muerto. Mas si por el Espíritu de Dios, si por la unción haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir espiritualmente. Vas a vivir eternamente, vas a tener la vida de Dios, la vida de unción. Entonces, la libertad que nos da el Espíritu Santo es lo único que nos permite vivir una vida santa. Y esto es muy importante porque sin santidad nadie verá al Señor. La unción de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió perfectamente las tres unciones. Él fue un perfecto profeta eterno. Él es. No fue. Él es. Él es un sacerdote, actualmente es nuestro sumo sacerdote e intercede todos los días por nosotros delante de Dios. Y Él es el Rey y nos da la autoridad y el poder para manifestar su poder por medio de nosotros eternamente. Entonces vamos a ver la primera unción. La base, el fundamento de la unción, lo primero que Dios nos da es la unción profética, la unción de profeta. Dice en 1 Samuel 10:6, cuando Saúl fue hecho rey y fue ungido como rey, lo primero que Samuel le concedió es que la unción de Dios le diera la capacidad de ser profeta. ¿Por qué? Porque la capacidad de ser profeta es la capacidad de saber cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mi vida. Entonces, lo primero que hizo con Saúl fue que tuviera el espíritu profético. Esto hizo que él se transformara en otro hombre, se mudara en otro hombre. Dice en 1 Samuel 16, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le está hablando a Saúl, y profetizarás con ellos, y serás, ¿qué? Mudado en otro hombre. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos transformados en otro hombre. Nosotros somos transformadas, las mujeres, en otra mujer. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos da un espíritu nuevo y nos da un corazón nuevo para que sintamos nuevas cosas, y nos da un espíritu nuevo para que vivamos una vida espiritual. Despierta el espíritu en nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque esto es muy importante. Porque nosotros, para recibir la revelación, lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que tener un nuevo oído, unos nuevos ojos, una nueva vida, la vida espiritual. La vida espiritual nos da nuevos ojos espirituales, nos da oídos espirituales, nos da olfato espiritual y nos da un corazón espiritual. Así dice en Ezequiel 36:26, ¿verdad? Pondré un espíritu nuevo y pondré, por lo tanto, un corazón nuevo. ¿Para qué el espíritu nuevo? Para que nos dé nuevos sentidos, tengamos sentidos espirituales, para que podamos ver cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Por eso dice, cuando Jesús habló con Nicodemo, lo primero que le dijo, que es necesario nacer de nuevo. Dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué le está explicando aquí? Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, porque naciendo de nuevo vas a tener ojos espirituales que te enseñen el reino de Dios.
Nosotros tenemos el don profético, es cuando nacemos de nuevo, porque el nacer de nuevo Dios nos da ojos nuevos que pueden ver el propósito de Dios, nos da oídos nuevos que pueden escuchar la voz de Dios, que nos da un corazón nuevo que nos hace sentir la voluntad de Dios. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para ver, y te es necesario después nacer del agua y del Espíritu para entrar, porque primero hay que ver y después hay que entrar, porque ¿dónde vamos a entrar si no vemos? Entonces lo primero, como dijo el ciego, primero tengo que ver. Entonces primero el hombre cuando no ve necesita ver, y ya cuando uno ve entonces uno entra. Entonces primero tengo que nacer y tener nuevos ojos espirituales. Cuando un bebé no nace, está dentro de la mamá, está oscuro, está en el agua. Pero cuando nace, cuando uno lo saca de la cesárea y nace, recibe la luz, y cuando ve la luz, llora, despierta. ¿Por qué? Porque la mujer lo dio a luz. Y al dar la luz, el niño al ver, el niño cambia y se transforma a la vida nueva que está teniendo. Así nosotros, cuando nacemos en Cristo Jesús, necesitamos respirar y sentir y tener una nueva vida. En 1 Corintios 2, 9, 10 nos lo explica. Dice, antes bien, 1 Corintios 2, del 9 al 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para nosotros que amamos a Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas y más escondidas de Dios. Dios nos las revela a nosotros. Y con un ojo nuevo, con un oído nuevo y con un corazón nuevo. Por eso en el libro de Ezequiel 36, 26 dice, os daré un espíritu nuevo y os daré un corazón nuevo, para que con el espíritu nuevo podamos ver y oír, y que con el corazón nuevo podamos sentir lo que Dios quiere para nosotros. Eso es el sentido profético. Y para tener la unción profética, primero lo que tengo que hacer es nacer de nuevo. Y eso solamente por la fe en Cristo Jesús. Uno nace de nuevo cuando recibe a Cristo en su corazón. Entonces, cuando tú recibes a Cristo Jesús, tú recibes un conocimiento que viene de Dios. Se llama epignosis. Es algo que Dios tiene para ti nada más. Dios me ha hablado a mí cosas que son para mi vida y para lo que yo he vivido y para lo que yo he pasado. Pero son cosas que no vienen en la Biblia, son cosas mías, Dios espirituales. Es un nivel para lo que yo viví y para lo que yo pasé. Es un consuelo que Dios tiene para mí. Dios me ha consolado a mí de ciertas cosas. Y ese conocimiento se llama epignosis. Ese conocimiento de Dios es algo espiritual. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos revela lo que Dios Padre quiere para nosotros y lo que Dios quiere que nosotros hablemos y digamos. Dice en primera de Juan, de la epístola, no del evangelio, primera epístola de Juan, capítulo 2, 20. Dice, pero vosotros, primera epístola de Juan 2, 20 dice, pero vosotros, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 20, es, pero nosotros, dice vosotros, pero nosotros, tenéis la unción del Santo, de Cristo Jesús. La unción de Cristo Jesús es una unción profética. Y conocéis todas las cosas, porque Jesús nos dice todo. ¿Cómo nos lo dice? En el nuevo oído y en los nuevos ojos espirituales. Nosotros conocemos y sabemos
lo que Dios quiere para nosotros. Si nos pasamos al versículo 27, en primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Cristo. Entonces aquí lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos en Cristo, recibimos nosotros un nuevo sentir, nuevos sentidos espirituales en una nueva vida, que es la vida espiritual que hemos recibido. Y en esta nueva vida, este nuevo ser que está en nosotros, el nuevo yo, ¿verdad? Tengo ya un corazón sensible a las cosas espirituales, con un oído y una vista que entiendo cosas que antes no entendía. Es un discernimiento de espíritus. A veces viene alguien y sentimos un choque eléctrico y decimos, no te vayas con esa persona. No es mi voluntad. O entramos a un lugar y nos sentemos, no estés aquí, vete de aquí. O al contrario, decimos, vemos a una persona y nos dice Dios, háblale, acércate a Él, consuélalo. Entonces, Dios nos habla y nosotros vemos y escuchamos. Eso se llama unción profética. Esa unción profética, Jesús la manejó siempre. Y Jesús, a pesar de que era Dios hecho hombre, lo que Él habló, Él nunca lo habló a partir de su corazón. Y todo lo que Él hablaba era lo que su Padre le indicaba que dijera. Él manejaba la profecía como la debemos de manejar nosotros. Nosotros debemos de hablar y de decir lo que Dios quiere que digamos y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dice en Juan 12:49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Juan 12:49. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, eso es el sentir profético. El sentir profético es, yo voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Y yo no voy a hablar lo que Dios quiere que yo no hable. Y Jesús, todo lo que Él decía, dice, mis palabras son espíritu y son vida, porque era lo que el Espíritu de Dios le decía que hiciera. Y hablaba todo lo que el Padre le indicaba. En Juan 14:10 dice algo parecido. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, la unción profética, la unción del Espíritu de Cristo que está en nosotros, que nos transforma en un nuevo hombre, nos da sentidos espirituales, corazón sensible espiritual. Y nosotros debemos de rogarle a Dios que eso permanezca y se haga y se construya y se edifique más fuerte en nosotros. En Efesios 1 viene algo hermoso que habla sobre el espíritu de sabiduría y revelación. El espíritu de sabiduría y revelación es la unción profética que se haga más poderosa en nosotros. Y eso se logra por medio de la oración. Dice en Efesios 1 del 17 al 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Cuando dice de Él es de Cristo. Alumbrando los ojos, diga, mis ojos espirituales, que vean la luz de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, vamos a tener la herencia de Dios. Y es un tesoro que nada tiene que ver con los límites naturales que podamos alcanzar aquí en la tierra. ¿Verdad? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos?
según la operación del poder de sus fuerzas. Pero si no lo vemos y si no lo conocemos, no lo vamos a poder utilizar. Aquí habla de cosas preciosas, habla de una herencia, habla de un equipamiento del nuevo pacto, habla de la esperanza y habla de un poder que no podemos utilizar ese poder si no lo conocemos. Pero si lo conocemos, lo vamos a usar y nos va a ayudar y vamos a tener una vida en victoria, porque vivimos en la gloria de Dios. La unción profética es para edificación de la iglesia. Dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la unción profética, el don profético, es para edificar. No es la profecía para conseguirle pareja a un hermano, no. Esas son manita de puerco, ¿verdad? O son manipulaciones. Dios nos dio la profecía para edificar la iglesia, para crecer. Dios nos da para exhortar. A veces nos da, a mí me ha ido mal con las exhortaciones porque no he exhortado a nadie. Una vez exhorté a un hermano y se fue. Entonces, pero yo me acuerdo del hermano Víctor Richard, ¿se acuerdan? El de Vino Nuevo de Juárez. Él regañaba rico, ponía unas regañadas, pero uno se sentía protegido. Exhortaba, pero no sentía uno agredido, se sentía uno protegido. Y cuando viene de parte de Dios una exhortación, debemos de sentirnos protegidos de Dios, que está pendiente de nosotros, que no quiere que metamos la pata, que no quiere que hagamos equivocaciones, que Él quiere que cambiemos y que seamos perfectos como Él es perfecto. Entonces, exhortación y, consolación. Él nos consuela. ¿Cuántas veces hemos llegado a Dios con el corazón destrozado? Y Él nos ha agarrado y nos ha mimado y nos ha consolado. Esa es la función profética. Número 2, la unción sacerdotal. Esta es muy importante, porque es la unción profética más una unción de amor. Dice unción de amor y de exhortación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la unción profética y Dios le pone, además de eso, la gracia y la intercesión? Entonces sale el sacerdocio. ¿Por qué? Porque normalmente interceder, orar por los demás, a nadie le gusta hacerlo. Y dice que no está en el corazón del hombre natural. Es un espíritu de gracia y de intercesión. Es algo que Dios da. Y es la unción sacerdotal. Dice que en Ezequiel 22, del 29 al 30, dice que el hombre por naturaleza no quiere ver por interceder por los demás. Fíjense lo que pasó en Israel. Ezequiel 22, del 29 al 30, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso le hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Esto pasaba allá, aquí no pasa, ¿verdad? Bueno, esto estaba sucediendo, dice. Y busqué entre todo el pueblo un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y vino el juicio sobre el pueblo de Israel y fue deportado a Babilonia. Porque no hubo un hombre que se pusiera en la brecha y que intercediera por el pueblo. No hubo un sacerdote. Esto es muy importante,
Porque si nosotros recordamos en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre gobernara la creación. Y el hombre tiene la facultad de declarar la palabra de Dios para detener aún la misma mano de Dios. Aún el mismo juicio de Dios se puede detener. ¿Qué más se puede detener si no es el juicio de Dios? Si es la maldición de Satanás, con más ganas. Y Dios desea, que decía, a ver, ojalá hubiera alguien que me detenga, porque viene mi juicio sobre este asunto y no hay nadie que interceda por mí. Entonces Dios dice, tiene un problema. Los hijos no quieren interceder. Entonces Él da una unción sacerdotal, dando una unción lo menciona, de gracia y de intercesión. Es un espíritu que Él da a ciertas personas que se llaman los sacerdotes de Dios. Dice en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David. En Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué es gracia? Gracia es amor en acción. Dice el amor del Padre, porque el Padre nos amó. Y dice la gracia del Hijo. ¿Por qué la gracia del Hijo? Porque Él vino y padeció la cruz por amor a nosotros. Entonces, cuando Dios da espíritu de gracia, es el que ama y le da la talacha, le da la oración, le da a sacar a la ofrenda, le da la adoración. O sea, es espíritu de gracia, es el que ama y acciona el amor. Y espíritu de oración, el que ora, el que interviene. Entonces dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, porque cuando uno tiene el corazón de sacerdote, uno llora por lo que pasó Jesús. Uno se identifica con el sufrimiento de Cristo. Dice, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Cuando uno hace la función sacerdotal, uno se identifica con Jesús, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 3:4 lo menciona. Entonces, ese espíritu es un espíritu más alto que el nivel profético, porque es profético más el espíritu de gracia e intercesión. Y Dios quiere, anhela que todo el pueblo de Dios tengamos ese espíritu, el espíritu, la unción sacerdotal. En la unción sacerdotal también lo explica en Hebreos 5:1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuáles son las ofrendas y sacrificios? Diga la oración, la intercesión, la adoración, la alabanza. Esos son sacrificios delante de Dios. La voluntad de Dios es que todo el pueblo de Dios seamos sacerdotes. Tenemos la unción de Cristo, la unción divina de Cristo nos da esa unción. En Éxodo 19, del 5 al 6, dice de la siguiente manera, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Él quiere un pueblo de gente santa y un pueblo que todos seamos sacerdotes. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Pedro menciona una cosa muy importante en su epístola, en primera epístola de Pedro,
capítulo 2, versículo 5, y dice que nosotros tenemos que edificar nuestra vida como una iglesia, como un templo, en la cual nuestra vida nosotros ejerzamos y conformemos y transformemos nuestro cuerpo en un templo y en un sacerdocio santo delante de Dios. Esto se edifica, esto se hace poco a poco, pero se construye y se hace en nuestra vida. Dice, vosotros también, 1 Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces es un llamado para hacer también el sacerdocio. Entonces es una unción sacerdotal, es el que ve por los demás. Y número 3, la unción de rey, la unción real, es el poder, la autoridad para gobernar. Todo lo que Dios se creó en el Génesis, Dios puso todo que la administración la llevara a cabo el hombre. Nosotros tenemos por medio de Jesucristo la unción real del rey para ejercer autoridad para gobernar la tierra. Dice en primera en Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios nos da un espíritu de poder. El espíritu de poder es para gobernar, para tomar dominio. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La autoridad y el poder que Dios nos ha dado es para que nosotros prediquemos, para que seamos testigos, para que prediquemos no con sabiduría, con conocimiento, sino que prediquemos con la autoridad y el poder de Dios, con la unción divina de Dios como Rey. Nosotros tenemos una unción de poder. Nosotros no estamos capacitados para ejercer nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo, cuando liberamos la palabra de poder, la que convence a la gente para que se convierta. Yo tenía... Déjenme les platico algo. Yo tenía un primo, estaba haciendo mi especialidad en México, un primo mío que es ateo eso de mente cerrada. Y vivía, y lo invité a que estuviera en mi departamento ahí. Y en el departamento de nosotros, yo estaba con un misionero, hacíamos servicios, grupos de oración, y estaba bien bonito, se recibía, había un espíritu precioso ahí. Y yo estaba muy entusiasmado, traía muy fuerte la unción y lo agarraba a bibliazos y le decía yo, mira, aquí está esto y aquí está el otro, y que Jesús y todo, y aquel estaba cerrado. Y a mí me da coraje porque él tenía era ateo, pero tenía todo el comportamiento de un cristiano. Era correcto, hablaba perfecto, todo, nomás le faltaba creer en Dios. Yo decía, qué desperdicio, yo si fuera él, pues andaría, yo creo, de pachanga en pachanga, ¿no? Pero él tenía un comportamiento cristiano, pero era ateo. Yo decía, él ya tiene todo para ser cristiano, nomás le falta la fe. Y yo lo trataba de convencer y no podía. Y le dije a mi pastor, al que me estaba guiando, le digo, es que estás haciendo un trabajo que no es tuyo. Esa chambita no es tuya. No, ese es trabajo del Espíritu Santo. Tú pídele al Espíritu Santo que lo convenza. Tú intercede por él ante Dios y Dios se va a encargar de los demás. Ese es el trabajo. Y al que le pasó que no utilizó el poder de Dios,
que le pasó lo mismo, peor que a mí todavía. Fue a Pablo. Pablo estaba muy emocionado porque iba a ir a predicar a Atenas. Llegó a Atenas. Y en Atenas, pues era donde estaba la escuela de los filósofos. Ahí estaban los epicúreos, los estoicos, las escuelas filosóficas que estaban en boga, que estaban. Y luego a Pablo le encantaba todo eso, le encantaba la universidad, ahí estaban los centros de estudios más avanzados. Y decía Pablo, de aquí soy. Aquí hay puro letrado, puro sabio igual que yo. Aquí es donde los doctos, los sabios, los inteligentes, los enseñados, los educados, nos manejamos. Y aquí voy a traer entonces dijo, traía la predicación y empezó a predicar en el mercado y lo agarraron todos y le dijo, no, ¿qué haces en el mercado? Te vamos a llevar al Areópago. El Areópago era un auditorio natural, así hecho de cantera, así con escaleras, que si uno dice una palabra se oye hasta allá al fondo. Entonces Pablo estaba fascinado y se puso a predicar y predicó de los filósofos, de los dioses griegos, y empezó a hacer una predicación de mucha sabiduría y de mucha inteligencia, pero no tocó el corazón de nadie. Y cuando habló sobre la resurrección, todos empezaron a reír de él, se empezaron a burlar de él. Y para Pablo fue una tristeza porque nomás se convirtió el que barría y una señora que andaba ahí vendiendo palomitas. O sea, se convirtieron 2, 3 nada más. Y todo el mundo se fue y le dijo, ya te veremos después. Y se empezaron a reír, que los muertos resucitan, y se rieron de él y se burlaron de él. Y para él fue una cosa terrible, se angustió mucho. Fue para él una derrota, porque donde él creía que él iba a ser el rey, fue donde peor le fue. Entonces de Atenas se pasó a Corintios. Y en Corintios llegó con mucho miedo. Y llegó un ángel y lo consoló. Le dijo, Pablo, no prediques en tu sabiduría, no prediques en tu inteligencia, predica en el poder mío. Y predica de Cristo. No hables con filosofías, con aquí lenguaje psicodélico, dominguero. No. Tú habla a Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Eso, nada más. Y todo el poder mío va a estar sobre ti. Y vas a hacer milagros y vas a hacer cosas extraordinarias. Y lo menciona en 1 Corintios 2:15. Y fíjense cómo tuvo que ir un ángel a consolarlo. Pero Pablo estaba humanamente muy lastimado. Dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. No, pues ya le había ido muy mal. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. La predicación debe ser Jesucristo. Jesucristo nada más. Y a este crucificado, la obra de Cristo en la cruz. Porque la obra de Cristo en la cruz es la que nos da el nuevo pacto. Su sangre es la que nos da la vida de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, porque le había ido muy mal. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración de la unción, del Espíritu y del poder de Dios. Él habló lo que el Espíritu Santo quería que hablara. Y ungido por el Espíritu Santo, él habló y expresó todo lo que Dios quería decirles. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada
en el poder de Dios. En el poder de Dios. Entonces, hermanos, debemos de saber que nosotros no podemos hacer nada si Dios no lo hace en nosotros. Decía Pablo que decía Pablo, yo me alegro que soy débil, yo me alegro que soy, porque tenía problemas de salud. Por cuanto soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mí. Dice en 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice, 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice, tenemos, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, en que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que nos convence, lo que nos hace cambiar es el Espíritu de Dios. Es solamente el poder del Espíritu de Dios y la predicación centrada en Cristo, totalmente cristocéntrica y en la obra de la cruz, lo que hace que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así es. Este poder, esta unción nos da la capacidad de que todo lo que nosotros pidamos y hagamos, Dios lo va a respaldar. Dice Juan 14, del 12 al 14, dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Tenemos el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es lo que nos da el poder para hacer todas las cosas. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. Tenemos la bendición, tenemos una carta poder, donde la unción de rey está en nosotros, por medio de esa carta poder, que es el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, lo que pensamos que no podíamos hacer, lo podemos hacer. Entonces, hermanos, la unción de Cristo nos da la unción profética, la unción sacerdotal y la unción real de rey. Dice en Apocalipsis 1 del 5 al 6, fíjense qué precioso dice Apocalipsis 1 del 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le voy a pedir que por favor pasen. En Lucas 11, del 9 al 13, dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, la unción, a todos los que se lo pidan en nombre de Cristo Jesús? Amén.